Ahora llegamos al segundo de los 4 pasos hacia la libertad, de las 4 partes del renacimiento. Y este es el paso más importante de ella, y eso es fe. El primer paso fue el arrepentimiento a Dios. El segundo paso es creer en el Señor Jesús. Estas pequeñas palabras son muy importantes en la palabra de Dios. La palabra clave aquí es en. ¿Cuántos de ustedes creen en mí? ¿Puedo ver sus manos, por favor? Levanten la mano si creen en mí. Veo tu mano, hermana. 1, 2, 3. Solo media docena. ¿Cuántos de ustedes creen que existe? Veamos la mano. Verá, si realiza la pregunta correcta o el llamado correcto, obtendrá la respuesta correcta. Pero ves que todos creen que yo existo. Algunos de ustedes obviamente creen en mí. Pero incluso los que levantaron la mano, no sé si creen o no. No tengo forma de decir si es una declaración de fe. Significa que tienen fe en mí. Si los que levantaron la mano quisieran darme todo su dinero, por ejemplo, al final de esta tarde voy a esperar por ti. Los próximos 5 años puedo devolvértelo, cada moneda, con interés. Si lo haces, sabré que cree en mí. No puedes saber si una persona cree en ti hasta que lo que hace demuestra que confía en ti y que correrá el riesgo de que la decepciones. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Creer en alguien es bastante diferente a creer que alguien es o es algo. Creer en el Señor Jesús es la segunda parte de nacer de nuevo. Veamos qué es la fe. Lo primero que debemos decir sobre la fe es que la fe es histórica. Quiero decir, creo que eso se basa en los hechos, no en los sentimientos. Se basa en eventos específicos que sucedieron y no importa cuánto tiempo hace que sucedieron. Creemos en los hechos de la historia, creemos en algo. No porque sintamos que es verdad, sino porque es verdad, porque hay evidencia de eso, como para cualquier otro evento de la historia. Hay otro tipo de fe que ahora va en círculos, al que llamé fe en la fe. Me pregunto si sabes a qué me estoy refiriendo. Hace muchos años tuvimos un problema con personas que se pusieron su fe en los sentimientos y solo sintieron que creían o se sintieron creyentes el domingo por la noche y el lunes por la mañana ya no tenían fe, a pesar de que nada había cambiado entre el domingo y el lunes por la mañana. Pero mucha gente hoy cree en la fe. No importa lo que crea, siempre que lo crea. Ya sabes, nómbralo, afirma, cree que ese tipo de cosas. Nuestra fe no está en los sentimientos, no está en la fe. No creemos en tener fe, creemos en los hechos. Y los 3 hechos que están en el corazón de nuestra fe son que Jesús murió, que fue sepultado y que fue resucitado. No olvide el que está en el medio. Pablo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 3, les he dado las cosas más importantes. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. 3 hechos. El entierro es tan importante como la muerte y como la resurrección. Pero he escuchado a muchos predicadores hablar de la cruz. Mucha gente hablan de una tumba vacía. Apenas un predicador que le oí hablar alguna vez sobre el entierro. Nunca ha existido una fe cristiana sin esa participación vital. Sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, lo crucificó, murió y fue sepultado. Fue enterrado. Jesús no se levantó de entre los muertos, se levantó de la tumba, Y si Jesús no es sepultado, nuestra fe sufrirá. Y si no es exaltado, digan lo que digan los obispos, si no resucitó de entre los muertos con el cuerpo, entonces habremos perdido el tiempo convirtiéndonos en cristianos. Estos son hechos y la evidencia para ellos es buena que otros hechos de la historia. Jesús murió, fue sepultado, resucitó y la gente necesita saber estos 3 hechos.
Si su fe tiene una base sólida, nadie puede volver a poner a Jesús en la cruz. Y nadie puede volverlo a poner en la tumba. Ya nadie puede recogerlo tampoco. Sucedió y nunca volverá a suceder. Nuestra fe está en esa parte de la historia. Eso es lo primero de lo que tenemos que ocuparnos. Eso significa que la fe cristiana es exclusiva. Está asociado con eventos, con estos eventos. No es un tema de creencia religiosa. Hay otras religiones que también creen en Dios. Es la fe en estos tres eventos y su significado. Otra cosa sobre la creencia que debemos transmitir a la gente es que la fe es personal. Tal vez creas que Jesús murió, que fue sepultado y que resucitó. Pero la fe también debe ser fe en Jesús. Es muy personal. Es confiar en la persona y obedecerle a esa persona. No es solo la creencia de que le sucedieron ciertas cosas a esa persona, más bien es un riesgo directo para tu vida con esa persona. Y confiando en él, está un poco más lejos de una fe puramente histórica. Verás, Satanás tiene una fe suprema. Los demonios saben perfectamente bien que Jesús murió. Saben que está enterrado y saben que ha resucitado. Pero no se vuelven creyentes. Dicen que lo máximo en lo que se han convertido Satanás es un cuáquero. ¿Sabías que la Biblia dice eso? Dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, que es el origen de la palabra cuáquera. Tiembla ante Dios. Entonces, aunque tiemblan ante los hechos, no se convierten en creyentes, porque no confiará en la persona a la que le sucedió. Es por eso que necesitamos ayudar a las personas, no solo creer en los hechos históricos del Evangelio. Ese es el primer paso. En lugar de saber qué realmente puede relacionarse personalmente con la persona a quien se aplican esos hechos. Ninguna otra religión tiene tal oferta o requisito. Muhammad está muerto y su tumba está llena. Buda está muerto y su tumba todavía está llena. Confucio está muerto y su tumba todavía está llena. Jesús está vivo y su tumba está vacía. Esa es la diferencia. Por lo tanto, no puedo tener una relación personal con Muhammad, o con Confucio, o con el Buda. La esencia de la fe cristiana es que pueden confiar en Jesús personalmente. Y hasta que lleguemos a esa dimensión personal, no hemos tocado la verdadera fe. Tenemos que llegar a los hechos históricos. Pero luego hablamos de la persona a la que le pasó todo, que es una persona con la que puedes hablar, estar conectado y conocerlo, como su propio amigo. La tercera dimensión de la fe es la dimensión verbal. Como el arrepentimiento se convierte en palabras hasta cierto punto. La fe también debe expresarse con palabras. Si crees sinceramente en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Pero eso es la esencia de la fe, o sea, es decirlo, convertirlo en palabras. Y de alguna manera, cuando realmente crees en algo, estás listo para decirlo. Hay dos formas en las que la fe se vuelve verbal. Primero, en una conversación con Jesús. Si realmente crees que Jesús está vivo, que puedes conocerlo y tener una relación personal con Él, entonces podrás hablar con Él. Es por eso que el Nuevo Testamento enfatiza que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar al Señor es una representación de su fe en la palabra diciendo: Jesús, ayúdame, sálvame, te necesito. Es hablarle directamente. Entonces la primera es una expresión verbal de fe. Habla con el Señor, invócale, invocad su nombre. Cuando usas el nombre de una persona en una conversación, eso marca la diferencia.
Recuerdo que una niña judía vino a verme después de un servicio en Cambridgeshire, una judía atractiva, y ella me dijo lo siguiente. Ella dijo, ¿estás tratando de decir que Jesús de Nazaret todavía está vivo? ¿Recibiste el mensaje? Eso es lo que estoy diciendo. Ella dijo, si es así, debe ser nuestro Mesías. Me gusta lo que dijo, nuestro, no tuyo, nuestro. Eso es lo que dice un verdadero judío. Si es así, debe ser nuestro Mesías. Eso es correcto. Ella preguntó, ¿cómo puedo saber que está vivo? ¿Podrías intentar hablar con él ahora? Ella lo hizo y perseveró en eso. En 10 minutos ella me estaba enseñando la Biblia. Todo estaba ya en su sangre, conocía las escrituras de cabo a rabo, todo su origen judío le dio toda la verdad, todas menos una, para desbloquearlo todo. Esa clave era que Jesús estaba vivo. Lo único que un judío necesita saber es creer en Jesús, que está vivo. Esto le sucedió a Saulo de Tarso cuando se dirigía a Damasco. Esto le sucederá a todo el pueblo judío cuando estén mirando a aquel a quien traspasaron. Pero ella habló con él y se dio cuenta de que estaba invocando el nombre del Señor. Ella estaba expresando su fe hablando con alguien. Si crees que Jesús está vivo y puedes conocerlo, y para conectarse con él, la primera expresión de esa fe es invocar su nombre. Diga, Jesús, te estoy hablando. Jesús, si estás ahí, Jesús, necesito tu ayuda. Entonces la mayoría de la gente comienza a expresar verbalmente su fe. Pero hay otro enfoque y es hablar de Jesús. Una de las mejores cosas que puede hacer un nuevo creyente es decirle a alguien más que crea en Jesús. De alguna manera fortalece su fe. Confiesan con la boca ante los incrédulos. Y es asombroso lo que te hace hacer. ¿Sabes que ahora creo en Jesús? Soy el hombre de Jesús, la esposa del Cordero. Entonces la dimensión verbal de la fe es muy importante en sus dos aspectos. Hablar con Jesús y hablar de Jesús. Jesús dijo, si me confiesas ante los hombres, te confesaré ante mi Padre Celestial. Si me niegas de delante de los hombres y te avergüenzas de mí, te tendré que negar ante mi Padre. Entonces, si afirma creer en Jesús y está demasiado avergonzado para decirlo, entonces hay algo débil en tu fe. Pero cuando dices eso, ¿cuántos de ustedes han aprendido que cuando les cuentan a otros acerca de Jesús, fortalecen así su propia fe? ¿Eso es correcto? Porque es la dimensión verbal de la fe la que surge. Ahora la cuarta dimensión de la fe es muy práctica, es algo que haces. No es solo lo que piensas o lo que dices. Como el arrepentimiento comienza con lo que piensas y va de acuerdo con lo que dices, y luego viene a tus obras, pensamientos, palabras, hechos, fe. Pensamos en el evangelio que hemos escuchado, se convierte en palabras, pero finalmente deben convertirse en hechos. En el capítulo 2 de Santiago, uno de los capítulos más importantes del Nuevo Testamento, dice: la fe sin obras está muerta, no puede salvar. Y la gente a menudo pensaba, Martín Lutero pensó que Santiago y Pablo se estaban oponiendo. Pablo dice que el hombre es justificado por la fe y no por obras. Y Santiago dice que la fe sin obras está muerta y no puede salvar. ¿No es mejor que un cadáver en una morgue ahora? ¿Quién tiene razón, Pablo o Santiago? La respuesta es que ambos tienen razón. Ambos usan la palabra y funciona de una manera correcta. Pablo, cuando habla, piensa en las obras de la ley, en las buenas obras. Mientras que Santiago habla de las obras de la fe. Y eso es algo muy diferente. La palabra hechos es lo que nos confunde. Prefiero la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Algunos lo llaman una versión casi infalible, NBI. Me gusta la traducción de acción en lugar de acción en lugar de hechos, donde Santiago dice que la fe sin acción es muerta. Si realmente crees en alguien, lo demuestras en tus acciones.
Entonces mi esposa mostró fe cuando estaba yo pilotando una nave en Nueva Zelanda. Ella estaba bastante tranquila en ese momento, para mi asombro, mientras yo pilotaba un avión porque ella creía en mí. No buscó paracaídas, no buscó una salida de rescate. Creo que entonces estaría yo muy desanimado. Si te subes a mi coche mientras conduzco, es un acto de fe. Hay dos personas que conozco, no daré sus nombres, a quienes no quiero subir al auto cuando conducen. No confío en ellos, no creo en ellos. Y no confío. Algunos de ustedes pueden conocerlos, así que no mencionaré los nombres. Pero si crees en alguien, lo estás demostrando. Crees en un médico cuando pones en tu vida en las manos de un cirujano y firmar una aprobación de tratamiento. Yo lo hice hace unos años, fui a un cirujano, nunca había visto, me llevaron en agonía y el cirujano dijo que me operaría a medianoche. Es necesario, pero no me conoces. Dijo que me pondría en una ambulancia y me enviaría de regreso a casa. Si tengo un doctor en quien confío, pero dijo, estoy listo para hacerlo esta noche, a la medianoche. Y hablé con ellos y lo miré, y aunque nunca lo había conocido antes, dije que confiaba en él y que firmaría la aprobación. Y puse mi vida en sus manos. Y aquí estoy yo. Y entonces hice un buen trabajo, pero yo creí en él. Así que firmé los papeles, puse mi vida en sus manos. Eso es la fe, es práctica. Me pregunto si puede recordar la última vez que creyó en Jesús. Ahora piensa en esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que creíste en Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste a caer de las alturas creyendo que Jesús estaba ahí para atraparte? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste en fe? Porque la única fe, lo que el Nuevo Testamento reconoce, es una fe que obra. La tragedia es, por supuesto, que en este país la vida es tan segura, es tan cómoda, que rara vez necesitamos actuar con fe. Algunos miembros de la iglesia no han actuado en fe durante meses. No tienen necesidad. Algunos solo intentan actuar con fe cuando son atacados por un cáncer, cuando se ven afectados por emergencias importantes. Están acostumbrados a vivir sin acción en la fe, que cuando llega el gran crujido no tienen suficiente fe para afrontarlo. No viven de fe, porque no la necesitan. Contamos con médicos, dentistas, abogados, tiendas de alimentos. La mitad de nuestras vidas no tenemos necesidad de vivir por fe. ¿Cuándo fue la última vez que creyó en Jesús? Dices, oh, yo siempre creo en Jesús. No, no lo crees. A veces han pasado semanas sin creer en Jesús. O siempre crees que Él es tu Salvador y que Él es tu Señor. Pero ¿cuándo fue la última vez que creyó en Jesús y confió en Él por algo? Es una fe práctica. Solíamos jugar el juego de la fe con nuestros 3 hijos y ahora puedo verlos de pie, 5 escalones arriba de las escaleras. Está bien. Y me paré al pie de la escalera con los brazos extendidos y decían, papá, si saltamos nos atraparás. Yo diría, podría o no podría. Y se quedarían ahí parados, revoloteando y temblando con anticipación asustada. Creo que fue el equivalente a los videos de bromas sin sal que existen hoy. Así que estaban asustados y luego uno de ellos saltó y yo lo atrapé. Luego los otros saltaron y a ese juego le llamamos fe. Así les enseñamos. No crees en alguien hasta que te metes y él te atrapa. Dejamos de jugar ese juego, no lo hemos jugado en años. Por razones de salud, mi salud. Ahora todo el mundo es más grande que yo, así que ya no jugamos ese juego. Pero aprendieron una lección, les encantó ese juego. Tengo que contarte una historia divertida sobre un hombre que camina por la noche en una noche de niebla. No sabía que había un abismo al borde del campo y ahí cayó. Cayendo por ese profundo desfiladero, sus manos aletearon. Logró agarrar una rama de un árbol que había crecido en un acantilado. Con su mano logró agarrarse a sí mismo con la otra mano y permaneció en la oscuridad en la niebla preguntándose ¿qué tan lejos está el fondo? Gritó. ¿Hay alguien allá arriba? Una voz profunda en la nube dijo. Sí, hijo mío, estoy aquí. ¿Puedes sacarme de esto? Sí, si tienes fe en mí. ¿Cómo puedo demostrar que tengo fe? Bájate, suéltate de la rama. Hay alguien ahí arriba. Entonces, esa historia lo dice todo. La fe es cuando dejas ir. La fe es cuando saltas.
La fe es cuando te arriesgas. La fe es cuando actúas de acuerdo con la palabra de Dios. Desafortunadamente muchos piensan, especialmente los evangélicos, esa fe es la aceptación de la verdad de la palabra de Dios, que no es. Está actuando de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. Mucha gente acepta la verdad de la Biblia sin ninguna acción al respecto. Pero la gente tiene fe cuando actúa de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. Santiago 2 nos da un ejemplo asombroso, mostrándonos que no tiene nada que ver con la calidad de la moralidad, porque un ejemplo es una prostituta llamada Rahab, y otro ejemplo fue un hombre llamado Abraham. La prostituta Rahab, que se convirtió en seguidora de Jesús, mostró fe. Cuando ella escondió a los espías en Jericó y los sacó a salvo de la ciudad. Abraham mostró fe cuando tomó a su único hijo, que tenía unos 30 años, más o menos, y lo llevó al monte Moriah, donde el otro padre envió más tarde a su hijo a la muerte, donde tenía la intención de sacrificar a su hijo, arriesgando todo el futuro de su familia. Ambos arriesgaron todo su futuro y actuaron de acuerdo con la palabra de Dios. Vea Hebreos 11. Usted conoce el capítulo que comienza con la fe, con fe, con fe, con fe, con fe. Cada ilustración de fe en ese capítulo es lo que alguien hizo. Si fue Noé quien construyó el arca, o Moisés quien trasladó al pueblo a través del Mar Rojo, o Gedeón, o Barak, o Sansón, cada ejemplo de fe en ese capítulo es lo que hicieron. Actuaron con fe. Creyeron que Dios quiso decir lo que dijo y actuaron en consecuencia de eso. Eso fue fe. No era que creyeran en cada palabra del Antiguo Testamento, fue que actuaron de acuerdo con lo que Dios había dicho. Y esta es probablemente una de las cosas más importantes que tenemos que transmitir a la gente. La fe no dice que estás de acuerdo con las Escrituras, la fe no dice que aceptes las Escrituras. La fe viene cuando actúas de acuerdo con las Escrituras. El cuarto suele ser controvertido, sin embargo, es importante. Para decirle a la gente que la fe es ininterrumpida. No son los que comienzan en la fe los que se salvan, pero los que terminan en la fe son salvos. Así que ese es el pensamiento ahora. Estoy seguro de que algunos de ustedes saldrán y dirán, bien, una vez salvo, siempre salvo. Una frase que yo no puedo encontrar en mi Biblia. Lo que encuentro en la Biblia es que la fe es permanente. La palabra fe y la palabra fidelidad y llenos de fe son las mismas en griego y hebreo. ¿Sabía usted que tener fe es ser fiel? ¿Sabía usted que tener fe es ser fiel? Confiar en alguien es seguir siendo fiel. Seguir y confiando en él. En otras palabras, mantener la fe en alguien es la verdadera fe. Continúe creyendo incluso cuando todo parezca ser contrario a su fe. Y todavía tienes confianza en él. Había 3 hombres en el Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach y Abednego, o algo así. Estos 3 son hombres que fueron arrojados a un horno de fuego y desafiados. ¿Crees que Dios puede salvarte de ese horno de fuego? Lo creemos, pero incluso si no es así, seguiremos confiando en él. Pero si no, hermoso, qué fe. Pero incluso si no lo hago, no afecta mi fe todavía, lo creeré. Consideré el verbo creer en el Nuevo Testamento. Aquí hay algo que no sabrías si no supieras griego. Hay ciertos tiempos verbales en el idioma griego que es un poco difícil traducir eso al idioma inglés, y uno de esos es llamado tiempo continuo presente. No existe en inglés. Para traducir esto al inglés debe agregar 2 palabras pequeñas. Ir más lejos. Para continuar y hacer algo y usar ese tiempo continuo presente, Jesús no dijo pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Lo que en realidad dijo fue esto, continúa, pregunta y recibirás. Sigue buscando y encontrarás, sigue tocando y se te abrirá. Eso hace una diferencia, una gran diferencia. Alguien dice, una vez que busqué el Espíritu Santo no pasó nada. Oh, ¿solo preguntaste una vez? Jesús dijo, sigue preguntando. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que continúan preguntándole?
El presente, tiempo continuo otra vez. Escuche un versículo que conoce solo si está traducido correctamente. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que continúe creyendo en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso cambió repentinamente ese versículo para ti? Debería haberlo hecho. Debería, porque el que sigue creyendo no es un momento de fe. Es una vida de fe la que salva. Mi fe de ayer no me salvará hoy. Y mi fe hoy no me salvará mañana. Como la salvación, la fe es algo constante. Y tiene un elemento de mantener la fe, una fe que continúa. La Biblia habla de aquellos que experimentan el naufragio de la fe. Los que se desvían de la fe, los que no la mantienen. Y estas advertencias son muy fuertes, son muy serias, son muy claras. Pablo en la mitad de su vida no tenía confianza en la fe que tenía de camino a Damasco. La vida que vivo ahora, dice, la vivo por fe. Antes no la tenía. Y cuando llegó al final de la peregrinación terrenal, no quiso agradecer a Dios sobre su conversión camino a Damasco. Lo que dijo fue: terminé el curso, peleé la pelea, mantuve la fe. Hay un versículo en Hebreos 11 que es uno de mis favoritos. Allí dice, después de mencionar a Moisés y Noé y todos los héroes de la fe, dice lo siguiente: todos vivían todavía por fe cuando murieron. Una declaración milagrosa, todavía vivían por fe cuando murieron. Entonces él dice, corre tu carrera mirando a Jesús, quien comienza tu fe y quien la termina, el autor y el consumador, el pavimentador del camino y el perfeccionador de nuestra fe. Solo sigue creyendo, sigue creyendo. Morir en la fe, después de vivir en la fe. Ahora tenemos que comunicar eso, porque muchos piensan que en un momento de fe tienes tu boleto a la gloria. No, es una vida de fe. Porque Jesús quiere salvarte todos los días de tus pecados, de ellos mismos. Incluso hoy, solo la fe de hoy no me salva. Hay una prueba de eso en Habacuc capítulo 2. El versículo 4 es la frase clave. El justo vivirá por la fe. Se convirtió en la carta magna, carta de la libertad de la Reforma Protestante. Volvamos a Habacuc. Habacuc tuvo una discusión con Dios. Él dijo, Dios, no estás haciendo nada con el mal en Jerusalén, no estás haciendo nada con el mal en tu pueblo. Y Dios dijo, Habacuc, haré algo, traeré a los babilonios para invadir Jerusalén y destruir a todos estos malvados. Entonces Habacuc adoptó el punto de vista opuesto y él dijo, no los destruirás a todos, Señor. Si vienen los babilonios, nadie quedará vivo, matarán a todos y hay buena gente. Ciertamente no dejarás que el justo sufra como el malvado. Y Dios dijo, Habacuc, el justo vivirá por la fe. La palabra fe aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento. Y siempre significa fidelidad. Lo que siempre significa es continuar confiando en alguien. Y se utiliza para un matrimonio que permanece unido. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es esto. Aquellos que van más allá, creyendo en mí, no serán destruidos cuando vengan los babilonios. Esta frase corta, los justos sobrevivirán si continúan en la fe, que es una traducción literal utilizada por 3 escritores en el Nuevo Testamento, afirma Habacuc, y cada vez que el énfasis es el punto de citarlo sobre la continuidad de la fe, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de salvación de Dios para todos los que salen creyendo. Tiempo presente continuo, porque la fe es desde el primero hasta el último. Como está escrito, los justos vivirán por la fe. ¿Notó la frase? Fe, desde el principio hasta el final. O tome Hebreos 10, Habacuc también se cita aquí, dice esto.
Y no somos de los que se apartan para nuestra propia ruina en nuestra antigua vida y se pierden, que por aquellos que van más allá y se salvan. Como está escrito, el justo vivirá si continúa en la fe. Todo el énfasis que debemos transmitir a las personas es que no es un paso de fe ni una decisión de fe lo que te salva. Ahora está comenzando una vida de fe y mientras continúas creyendo en el Señor, entonces también continuarás siendo salvo y nunca fallarás. Eso es lo que dice mi Nuevo Testamento. La fe viva es la que nos salva. Todo tiene sentido para todos los textos como el que persevere hasta el fin será salvo. Esto le da sentido a la seria advertencia dada por Pablo. Ustedes, creyentes gentiles, no se enorgullezcan de que los judíos fueron cortados, porque si no continúas en el amor de Dios, tú también serás destruido. Esas son advertencias serias. Y todo el escritor del Nuevo Testamento nos da una advertencia para no dejar ir la fe, para no perder la confianza en Dios. Que continuar confiando en Él. La fe es algo constante. ¿Cómo ayudaremos a las personas en la fe si eso es lo que es? Bueno, les ayudaremos principalmente contándole los hechos. Aparentemente, hasta que no sepan lo que pasó, no van a poder creer lo que pasó. Y debemos darles pruebas si ellos están exigiendo pruebas. Sé que algunas personas solo hacen objeciones al Evangelio porque quieren estar avergonzados y si le respondes con una queja simplemente pasarán a otro lado. ¿Y conoces a ese tipo de personas aquí? Realmente no quieren respuestas a sus preguntas, simplemente pasan de una queja a otra. No pierdan el tiempo con ellos, pero hay una verdadera persona que quiere saber qué pasó con estas cosas realmente. ¿Qué evidencia hay de que Jesús resucitó de entre los muertos? Ahora tenemos la obligación de explicar la esperanza que hay a otros. Y uno de los libros que encontré me ayudó más en ese sentido es un libro de Josh McDowell titulado Evidencia que requiere juicio. No hay un solo libro que haya leído que tenga tantos evidencia correcta o concreta de los hechos del Evangelio como en este libro. Es un libro fáctico. No veo cómo alguien podría leerlo. Y no cree en los hechos históricos del Evangelio en el que se basa nuestra fe. Tenemos el deber de ayudar a las personas. Probablemente haya escuchado varias cosas sobre el cristianismo que no son ciertas. Necesitamos poder enseñarles la verdad y responder a sus preguntas. Para ser personales necesitamos poder dejarlos mirar y obedecer el Evangelio. Y aquí estamos tocando algo un poco diferente. Hay dos formas en las que debemos mostrarles el Evangelio. ¿Sabes cuánto Jesús vino a los apóstoles en parejas de 2 en 2? Dijo de manera muy simple: todo lo que tienes que hacer es ve al pueblo más cercano, resucita a los muertos, sana a leprosos, que es como limpiarse del SIDA, sana a los enfermos, echa fuera demonios y diles que el reino se ha acercado o el reino ha llegado. Eso es todo lo que tenían que hacer. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Simple. No es así. El principio es, primero enséñeles a mirar, luego a obedecer, ponlo en sus ojos, la obediencia, darle unos de los anteojos, luego otros en el oído para escuchar, muéstrele el reino, luego proclame. Ya sabes, tratamos de hacer todo con palabras. Les contamos el Evangelio, pero no les mostramos cómo afecta personalmente a las personas. Se me acaba de ir el tiempo. Así que no tengo tiempo para hablar de eso en el día en el que mi esposa se sentó exactamente ahí y el Señor me dijo que mostrara su reino. 1500 jóvenes curando su caspa en el nombre del Señor Jesús. Me sentí como un idiota. Me levanté y dije, quiero que veas que Jesús tiene el control sobre cada situación. Y lo primero que les voy a mostrar es a través de la caspa. Su expresión me lo dijo todo. Su rostro decía, finalmente, se ha vuelto loco. He estado esperando esto durante años y ahora sucedió. Eso es lo que me dijo. Después de eso admitió que estaba sucediendo algo. Pero el Señor comenzó ese día curando una simple caspa. Continuó tratando sus manos secas. Una niña que nunca pudo usar su mano derecha
Ella siempre fue zurda, con un cerebro diestro, lo que le provocó un ataque de nervios. Una hora después escribió a sus padres: queridos papás y mamá, te escribo con mi mano derecha. Terminó como un niño que tenía el brazo izquierdo paralizado y el puño también en un accidente de tráfico cuando tenía 2 años. Con una mano trató de cortar la madera con una sierra. Y en un instante se cortó la rodilla. Se apresuraron al hospital. Le salvaron la vida mediante una transfusión. De las piernas se las pusieron más arriba y una le quedó más corta que la otra. Llegó al campamento juvenil con muletas, con un brazo paralizado y una pierna más corta, 7 semanas después del accidente. Y es el jueves por la tarde en ese campamento. Ese chico corrió de un extremo a otro del campo de deportes. Usando ambos brazos y piernas, regresó al granero donde nos reuníamos. Se sentó en balas de heno y saltó sobre una pila de balas de heno. Bailó para que todos estos 1500 jóvenes lo vieran. Luego dijo que te diría toda la verdad y puedes reír si quieres. Dijo: vine a este campamento con un mal tiempo, tuve que conseguir una alfombra de goma porque me orinaba en la cama 2 veces por noche. Y dijo: el Señor me ayudó y por eso puedes reír si quieres. Estos jóvenes vieron el Evangelio. No solo escucharon la historia, vieron lo que podía hacer por el individuo. No solo necesitan ver las señales, sino que también debemos mostrarles las Escrituras de una vida cambiada. Nietzsche, el filósofo detrás de Adolfo Hitler, dijo una vez: me gustaría ser salvo para que los cristianos parezcan más salvos. Si hubiera visto gente cambiada, es posible que nunca hubiésemos tenido a un Adolfo Hitler. Pero no los vio. Mahoma conocía a los cristianos, pero no vio vidas cambiadas. ¿Cuántos problemas con eso se podrían haber evitado? Escucha, lo hacemos en persona cuando les mostramos, cuando les dejamos ver la diferencia que puede hacer para las personas. Hacemos eso, los ayudamos a ser elocuentes, animándoles a orar a Jesús por su propia cuenta. Desaliento el uso de oraciones repetitivas, de las llamadas oraciones del pecador. Es mucho mejor decirle a una persona: ora por ti mismo a Jesús. Y si escuchas sus palabras, descubrirás dónde están. Pero hay demasiado repetición después de mí: Señor Jesús, soy un pecador, vengo a ti ahora. No, eso no es invocar el nombre del Señor. Anímelos a expresar su oración. Me encanta escuchar a los nuevos cristianos orar. No es así, a todos nos gusta eso. Entonces, quiero decirle, no tiene solo oraciones de ellos. Señor, solo venimos a que usted nos sane, que nos bendiga, que nos sanes. Y solo ven a esa reunión y solo escuchas oraciones así. Nunca los nuevos cristianos, solo oraciones. Señor, vamos a ti a esta noche, por favor, bendícenos. ¿Has oído hablar de esas oraciones? Así es como nos conectamos de manera sublime con nuestro ritual, ¿verdad? Pero anime a los nuevos cristianos a orar por sí mismo y a enseñarles para establecer metas de fe. Dígales: ahora veamos el problema que tienes. Tomemos la necesidad que tienes, creamos junto en esa necesidad. Entonces habrá confianza cuando vea los resultados. Comience con algo pequeño en su fe, empiece por las alas. Si no podemos curar la caspa en el nombre de Jesús, ¿cuál es el punto? ¿Oraciones sobre el cáncer? Empiece con algo real. Algo pequeño, algo al alcance de su fe. Y finalmente debemos animarles a que sigan creyendo, animarles que crean todos los días para encontrar la manera de confiar en Jesús, estirando de modo que se encuentren a sí mismos. Hacen cosas que nunca podrían hacer. Mis 40 minutos fueron sobre fe, hay mucho más sobre fe, pero tendremos que dejarlo aquí. La próxima será sobre el bautismo en agua y cómo se relaciona el renacimiento y la entrada al reino de los cielos en la tierra.